Chan, 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 chan. Vamos con otro casito hoy. Venga, voy a esperar unos segundos a que os unáis. Que al principio estoy súper solo. Vivir la terapia está transmitiendo en directo. 1.800 al mes con su consulta. Qué pedazo de título, ni que lo hubiera puesto yo. Muy buenas a todos. Monigrafte, Tati Gutiérrez, hola a todos. Venga, tengo por aquí a María y vamos a empezar con ella. Que os traigo un pedazo de caso súper bonito. Vamos allá. Es el caso de María, que además tiene un ámbito de trabajo muy interesante que ahora nos va a contar. Y sobre todo que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Os traigo estos casos de personas que están haciendo lo que muchos queréis hacer para que les preguntéis y aprendáis con ellos todo lo que, pues yo que sé, vuestras dudas, que para eso están aquí. Hola María, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? he llegado. Es que venía corriendo la pobre, que acabas de salir del trabajo, ¿no? De la consulta. Sí. Vale. Oye, ¿cómo me mola tu fondo siempre, macho? Con las Ah, letras, sí. con las plantas, está Lo espectacular. único que así tal, lo que pasa es que no sé cómo se puede hacer, es que se ve al revés la frase. Ah, bueno, Eh, que no sí, te puedes hacer una sinceramente, idea las veces que la señalo cuando estoy en sesión con las mamás, ¿eh? No te puedes hacer una idea. sí. Ok, vale, bueno, estás aquí un poco para compartir tu historia y vamos a contar un poco tu proceso, porque si quieres preséntate un poquito y di a qué te dedicas tú, porque la verdad es que es un ámbito de la profesión muy interesante. Mm. Pues mira, yo soy María, soy psicóloga perinatal y acompaño a mamás principalmente, pero porque normalmente los hombres no suelen acercarse tanto. A mamás en la búsqueda del embarazo, durante el embarazo también las acompaño, en la preparación al parto mediante hipnoparto, acompaño también la crianza y también el duelo perinatal. Pregunta, ¿se escucha? Sí, se te escucha bien. No, ¿se escucha la aspiradora? Ah, no, no, que va. Se escucha la voz clarita y Yes. no pasa nada. Entonces te dedicas a un montón de cosas relacionadas con el ámbito perinatal, ¿no? Que Ujú. es un montón de trabajo que normalmente haces con mujeres. Sí, normalmente con mujeres. He acompañado a algún papá, pero es cierto que han estado o en la preparación al parto o en duelo. Vale. En el resto del proceso es como que más se centra en la mujer. Vale. Tu caso es muy interesante para traer aquí, porque muchas veces traemos casos de personas que han empezado desde cero en la formación conmigo, pero tu caso, tú no partías desde cero absolutamente, tenías un montón de cosas. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo empecé en el 2011, en marzo del 2011, no, perdón, 2021, y la verdad es que empecé al principio con la página web, me rompí la cabeza por 1000 sitios para poder hacer la página web, tenía Facebook, Instagram, tardé un ratito en sumarme al Instagram porque me daba un poquito así como de vértigo, y tenía un blog. En mayo de ese mismo año decido empezar el podcast, que se llama Lo estás haciendo bien, y a partir de ahí pues como que empezaron a llegarme mamás. Oye, mira que he encontrado tu podcast en Spotify, que me está pasando esto, tal. Entonces fue como, espérate, si estoy llegando necesito ir al sitio donde creo que puede haber más mamás. Y me fui a Instagram. Entonces, durante 2 años yo he estado metiéndole muchísima energía, muchísimo tiempo a poder acompañar a estas mamás. La realidad, ¿cuál era? Que antes de empezar la formación contigo, y te lo he dicho 1000 veces, yo estuve a punto de tirar la toalla, porque toda la energía que invertía, a mí en ese sentido el gasto de dinero no me importaba tanto, sino era la energía en que todo saliera bien, el poder acompañar de la mejor manera. Me estaba consumiendo mucho porque veía como muy pocos resultados después. Sí. Vale. Entonces tenías podcast, tenías vídeos ya, tenías Instagram y tenías poco resultado a nivel de pacientes, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que compartías, Sí. que de hecho, bueno, ya haríamos más adelante un poquito detalles de colaboraciones de ahora, pero la calidad, haceros una idea de que la calidad de lo que estaba compartiendo María era realmente buena, inspiraba a mucha gente, tenía protocolos enteros, o sea, había un montón de información, pero algo estaba fallando. Y al final me gusta un poco casos como el tuyo porque mucha gente cree que se trata de volumen, ¿no? Es como, bueno, pues si yo crezco mucho más seguidores o hago mucho más Claro. podcast o hago lo que sea, vendrá mucha más gente. Y no tiene por qué. Fijaos que es curioso porque María ya tenía algunos clientes, algunas personas habían llegado, entonces algo estaba haciendo bien. Pero la Mm. pregunta es, claro, si no tienes una estructura, una estrategia, no sabes realmente cuáles son los puntos que están atrayendo y por qué deja de atraer cuando de repente no llegan más. Entonces, es un poco como que estás ahí sin saber manejar todo bien. Y con la frustración de decir, tío, no paro de compartir y compartir y Claro. compartir y no me llegan. Vale, entonces entras en la formación.
con nosotros. en la formación. Y de repente veo primero que me cobré muchísimo la cabeza haciendo la página web y después era como muy sencillo, ¿La verdad? pero de repente veo el cómo poder ir encaminándome, aunque yo ya tenía marcado con las personas con las que quería trabajar, que era con mamás en el ámbito perinatal. Es cierto que gracias a las cosas que veíamos en las formaciones, sobre todo en los directos de los domingos, que a mí me ayudaban muchísimo los directos de los domingos, empecé a darme cuenta, pues, a fijarme que empezaba a tener más resultados. Y es cierto que una de las cosas que me he dado cuenta, aparte que ya como que lo venía intuyendo, pero al tener las herramientas para poder fijarme bien, en el duelo perinatal hace muchísima falta mucho acompañamiento. Entonces, gracias a eso, pues he podido llegar a más mamás y he podido acompañarlas para que al final todo ese sufrimiento que transitan después de la pérdida de su bebé, pues puedan transformarlo en agradecidos recuerdos a través de las sesiones que hacemos. Entonces es algo O maravilloso. sea, tú te diste cuenta, una de las cosas que hacemos en la formación es estudiar muchísimo el cliente ideal y deconstruir mucho qué necesita, en qué le podemos ayudar, porque claro, una cosa es la información que a ti te parece interesante de tu nicho y otra cosa es la que necesitan recibir esos pacientes. Y claro, una se da cuenta de, joder, es que resulta que el 90% de las personas con las que contacto y hablo, lo que realmente están buscando es un acompañamiento, no es tanto una solución, sino es que esto que me ha pasado no sé cómo llevarlo sola. Entonces dices, vale, es verdad que yo podría hacer 1000 cosas, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué Claro. es lo que realmente demandan de mí? Y ya solo con darte cuenta y enfocar bien contenidos y comunicaciones hacia ese lado, evidentemente estás dando exactamente el punto en el que ellas quieren. Porque, bueno, has comentado el tema de la página web, que me parece una cosa súper complicada y al final, de hecho, acabáis todos siendo expertos. Recuerdo Sonia cuando acabó, que acabó haciendo su página web y la de 3 amigas más. Y ya, bueno, ya que me he puesto, Yo también he estado con una amiga en plan, pues no sé si hacerme el kit digital, no te preocupes, que esto es rápido, venga, vamos. claro, Sí, es sí. una cosa que se tiene mucho miedo, pero que ahí está. Y, y un poco para que se hagan una idea también, ¿qué es lo que tú estabas facturando antes de empezar la formación? Si llegaba a 500 euros, mucho era. O sea, era como casi, cubría el dinero que invertía al mes, entre autónomo, entre gestor, línea móvil, yo trabajo a través de la plataforma de Google Workplace, pues todo eso al final era como una suma aproximadamente de 500 euros. Y yo pocas veces he visto, antes de empezar la formación, sacarle algo de dinero. Entonces era como, ostras, sí, esto me encanta, pues no me estoy quitando, por así decirlo, de dinero mío para poder trabajar en esto, pero tampoco estoy viendo yo que esto sea una repercusión como para decir, ostras, pues dejo el trabajo que estoy por cuenta ajena y me dedico solo a esto. O sea, no. Claro. Esto es una cosa que me... Ahora contaremos un poco en cuánto estás ahora, pero una de las cosas que más dolor me produce es cuando conozco casos buenos, proyectos buenos, a esto de dejarlo o que incluso lo han dejado, que podían funcionar. Al final, muchas veces si te falta la estrategia o el cómo hacerlo, el saber el cómo, que siempre vamos con esa tentación de lo hago yo mismo, lo descubro yo solo. Ya, yo solo llego hasta cierto punto. Claro. El punto es apalancarme en los errores y los aprendizajes de otros para ir mucho más rápido y sobre todo, porque esto muchas veces es una carrera de fondo en la cual tú dices, bueno, tengo tiempo ya, pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar cobrando lo mismo que lo que gastas mentalmente, siguiendo con el mismo trabajo? O sea, hay un proceso ahí en el emprendimiento que aunque pueda funcionar, si no tienes, por lo menos tú ves que te funciona en un tiempo relativamente corto, es muy complicado que lo mantengas. Y ya ni digamos si de hecho necesitas el dinero, vives tú solo, o sea, que hay cosas que, joder, por logística hace falta. Entonces, Además, empiezas... mi caso era todo lo contrario. O sea, yo tengo un peque, unos gastos económicos, obviamente, entonces era como, ostras, al final esto es una inversión que sé que me va a repercutir, bueno, o deseaba en ese momento que me fuera a repercutir de manera positiva, pero es que en realidad sí me ha repercutido de manera positiva. Ujú. O sea, que para mí, de verme en voy a dejar morir algo por lo que me he desvivido 2 años a tengo que seguir aquí. O sea, yo ya me llega incluso a plantear en algún momento de ostras, no sé si ahora mismo no tengo más pacientes, o sea, no tengo más clientas porque estoy en jornada ajena o porque no llegan más. Y creo sinceramente que si en algún momento diera el salto, aunque también te voy a confesar, David, me cago viva, que si en algún momento diera el salto, yo creo que podría vivir perfectamente de esto, quitando los gastos fijos, quitando el IRPF y toda la historia. Pero claro, todavía me da un poquito de miedo. Porque ahora mismo, para echar una idea, ¿en cuánto estás al mes? Pues mira, al mes estoy de media en unos 1.800 euros. Vale, o sea, Porque es cierto que hay meses que son un poquito más flojos porque hay mamás que en las que estoy trabajando que a lo mejor
con el tema del bono, me la han pagado un mes y a lo mejor, y como las veo cada 15 días, pues a lo mejor no, pero de medio unos 1.800 euros, cosa que ya te digo, que me ha hecho replantearme muchas cosas a nivel profesional. O sea, entiendo que hay meses que superan los 2000, meses que te quedas por debajo de los 1800, entonces de media te da ese número. Es normal, además siempre lo decimos al funcionar con bonos, sobre todo el primer año es normal porque hay algunos quincenales y cosas así. Pero enhorabuena porque hemos pasado de no superar los gastos a ya siempre superar los gastos, tener ese beneficio y que te repercute al menos ya dices, bueno, primero por la parte económica y segundo, imagínate la cantidad de mamis que se habrían quedado sin ayuda si te hubieras No. dejado, hubieras soltado el proyecto. La verdad es que sí, además, una de las cosas que durante mucho tiempo me ha estado pesando mucho era el podcast diario, que es cierto que son 5 minutos, pero detrás hay mucho trabajo técnico que no sabía cómo realizar, que ahora no te voy a mentir, David, he aprovechado mucho contenido del curso para poder acelerar el tema del podcast. Además, cuando me dijiste, oye, grábalo. Y dije yo, venga, pues lo voy a grabar. Y después descubrí que con las herramientas que nos comentas dentro de la formación, dije, ostras, es que no tengo que estar lidiando con el Audacity, no tengo que estar lidiando, es que lo puedo hacer todo con una aplicación y directamente ya todo está hecho. Entonces, pues de decir, vamos, en verano de hecho dije, estoy a punto de terminar con el podcast, voy a hacer un podcast semanal y de repente empezar a grabar, ver que de repente empieza a tener como más afluencia la gente, que entiendo que también habrá gente que le gusta ver los podcasts en vídeo, y empezar a llegarme mensajes a través de la página web, oye, muchísimas gracias por el contenido que haces en el podcast. Ayer mismo una mamá me escribió tras una pérdida perinatal, estoy aquí llorando a moco tendido, pero muchísimas gracias porque siento que estás aquí conmigo y en realidad yo no estoy trabajando con ella, pero ella ya siente esa cercanía y siente esa conexión, que es maravilloso. Y ya te digo que si no llega a ser por herramientas que vimos en la formación, yo creo que el podcast hubiera muerto, que me daría Claro. muchísima pena también, pero es que a nivel de tiempo es mucha inversión al final, Sí. que después merece la pena, no te voy a negar tampoco. Sí, y sobre todo, cuando no sabéis muy bien cómo gestionar ese tiempo o qué herramientas elegir, al principio, mucho del tiempo se os va en aprender cosas técnicas. O sea, Claro, al final somos psicólogos o somos lo que sea, ¿no? Pero no somos editores, no sabemos de sonido, no sabemos de cosas así. Entonces, yo en la formación, por ejemplo, lo que intento es minimizar muchísimo todas esas decisiones, hacer la versión más sencilla de todas, siempre versiones gratuitas, sencillas, súper fáciles de utilizar y que engloben la claro. mayoría del trabajo en uno, de tal forma que hacemos el flujo mucho más rápido. Entonces, sí que es verdad que al principio, cuando estás haciendo contenido, muchas veces haces como que repites y duplicas tareas que tú decías, yo te decía, a ver, si estás grabando el podcast en audio, grábatelo en vídeo y corta clips y ya tienes ahí vídeos y podcast y todo en el Sí, mismo sí, momento. sí, Son sí, sí. cosas que, claro, a mí tampoco se me ocurrían al principio y hacía el doble de trabajo a lo tonto, diciendo, joder, si puedo hacer una cosa y utilizarla para tres cosas distintas, Claro. para YouTube, para podcast, para tal, ¿por qué no lo voy a usar, no? Entonces ahora estás usando los vídeos, los clips, ¿no? No Los estoy estás subiendo? usando en sí el clip, es cierto que lo que estoy haciendo es, si por ejemplo el que subí ayer, ¿vale? Que era sobre embarazo ectópico, pues yo tengo un episodio de podcast sobre embarazo ectópico e he intentado resumir en 1 minuto y medio la información mucho más importante, que después en la descripción del vídeo viene también como más Vale. ampliada, ¿no? Pero es aprovechar el mismo formato en otra alternativa que te digo de verdad que antes no se me hubiera ocurrido, aparte de que a mí me daba pánico ponerme delante de la cámara. Sí. Porque yo decía, la gente me va a decir, ¿a dónde vas? Pero aquí estoy. Pues ahora Miralda, anda que no se te da bien. Aquí estoy, de lo intenso de la vida, David, eso es Y así. pregunta que yo creo que mucha gente se la hace. ¿Realmente has notado diferencia en pacientes de cuando no enseñas la cara a cuando empiezas a estar tú ahí? Muchísimo. Porque al principio, sobre todo, me llegaban boca a boca. Pocas personas, antes de empezar a mostrar tanto la cara, han sido que me han conocido directamente a través de redes sociales o del podcast, ¿no? La mayoría de las personas han sido como, oye, no sé quién me ha hablado de ti, quiero probar una sesión inicial que siempre he tenido, a ver si me siento a gusto, no me siento a gusto, que al final pues trabajando con cariño y calorcito, al final siempre se terminan sintiendo a gusto y puedo trabajar con ellas, que es una maravilla. Yo siempre doy las gracias porque confíen, tanto en mí como en Pero, el proceso, que tampoco es fácil es verdad. confiar. Pero claro, aquí mucha gente estos días que estoy conociendo muchos casos, me preguntan, David, ¿y esto? Pero ¿tú crees que si no enseño la cara se podría conseguir? Y digo, a ver, se puede, pero hasta cierto punto es injusto con tu cliente. O sea, si le vas a pedir a un desconocido que se siente delante de otro desconocido a contarle lo que no ha compartido a lo mejor ni con su marido o ni con su madre, cosas que no ha compartido nunca con nadie, como mínimo tiene que ver tu cara, tiene que saber cómo eres, tiene que escucharte hablar, tiene que sentirse seguro y a gusto contigo. Entonces, cuando hacemos terapia o cuando hacemos cualquier otra cosa,
Igual si eres nutricionista, tengo que ver cómo me siento con esta persona. Igual si voy buscando un médico, tengo que ver a alguien en quien confíe. Entonces, cuando yo veo la cara de un profesional y le veo hablar, le veo divulgar información o comentar sobre un tema, eso a mí me transmite una sensación. Me cae bien, me siento cómodo, puedo confiar, me transmite confianza. Entonces, todo eso a mí me parece hasta justo. Claro, Si yo le voy a pedir a una persona que no me conoce, siéntate conmigo y confía en mí, como mínimo para darte la oportunidad de contarme algo, esa persona como mínimo tiene que tener cierto acceso a mí. Y yo creo que ahí es un poco un intercambio. Yo te muestro quién soy y claro. a través de eso primero que yo he dado, te doy la oportunidad de mostrarme quién eres tú. Entonces, para mí es algo muy importante al menos, a ver, igual que tú lo estabas haciendo sin mostrar tu cara, se puede hacer, sí. A nivel de pacientes cambia mucho cuando eres tú la identidad de esa marca, que te cagas. Hombre, y además también se nota en el tipo de relación. O sea, las mamás con las que yo a lo mejor trabajaba al principio, es cierto que al principio también habría más miedo, más inseguridades, pero la hora de conexión con la persona que tengo delante es mucho más fácil cuando ha consumido algo de contenido, ya sea vídeo, podcast o lo que sea, porque la mamá esta que me escribió ayer me decía, ostras, pues me he escuchado todos los podcasts porque el podcast está dividido por dependiendo de las diferentes áreas, ¿no? Y los viernes es para duelo. Ostras, pues me he escuchado todos los audios de duelo, tal, no sé qué, y he conectado un montón. Muchísimas gracias. No sé en qué acabará, la verdad, pero yo desde aquí yo siempre me ofrezco a poder ayudar a las mamás y más cuando se tienen que enfrentar a una interrupción de embarazo. Entonces, que además lo digo también en el reel de ayer, por ejemplo, ¿no? Oye, pues en mi página web, que es lo que decías antes, ¿no? Pues tengo unos protocolos o unos planes de parto para la muerte perinatal o para la interrupción de embarazo. Y ella no lo sabía, por ejemplo. Y bueno, a ver si pudieran ayudarle, que eso sería lo más. Pero Aunque no llegáramos a conectar a ella clienta y yo, sino el que yo poder ayudarle en ese proceso. así es, como hablamos en los directos, ante la duda, da. Al final, si quieres recibir un montón, tienes que sembrar un montón. Y da igual si ella no llega siendo, no acaba siendo cliente. Lo importante es que tú tienes ahí tantos recursos que cualquier persona que se plantee una sesión, ¿con quién va a ir? ¿Con alguien con quien encuentra una foto en Google? ¿O contigo que tiene podcast, que te escucha, que te conoce, que ya le has ayudado, que ya le has ayudado a pensar, a sentirse, a dejar de sentirse mal por lo que está viviendo? Es que es una barbaridad. Evidentemente te va a elegir a ti, tiene más vínculo contigo. Pero esto del protocolo pasó algo curioso con esto, ¿no? Primero, qué bien sienta cuando alguien llega y te dice, me he escuchado todos tus podcasts. Es muy Hombre. raro. A mí se me sigue pareciendo rarísimo, en plan de, ah, sí. Yo lo sigo viviendo un poco como el primer día. Pero este punto de, ¿qué pasó con esto del protocolo? ¿Qué te pasó? Pues mira, yo hice, después de trabajar muchísimo, muchísimo duelo con las mamás con las que he trabajado, principalmente venían dos, una muerte perinatal ya fuera temprana o incluso en el mismo parto, a incluso las tomas de decisiones de interrupción de embarazo por malformación del bebé o una interrupción de embarazo porque han elegido parar el embarazo. Ujú. Y empiezo a darme cuenta de que hay cierto tipo de cosas como que se repiten y además lo bueno de trabajar online es que no solo he trabajado con gente de España, es que he trabajado con gente de Alemania, de Londres, entonces, era como decir, ostras, aquí falta mogollón de humanidad. Entonces, yo me hice unos planes de parto que están relacionados con preguntas. Oye, preguntas que te hagas a ti misma antes de empezar todo el proceso, preguntas que puedes hacer durante el proceso, preguntas que son importantes que reflexiones para cuando después vuelvas a casa. Entonces, yo lo hice y ahí estaban en mi página web, que yo los tengo pinchados en mi perfil de Instagram. Y la cosa está que a finales de septiembre me contacta, perdón, una residente de matrona de Alicante, de un hospital de Alicante, para decirme que si quiero participar en las primeras jornadas de duelo perinatal del hospital. Cosa que a mí me parece en plan de, ostras, qué guay. No, pero, pues muchísimas gracias por invitarme a ver cómo lo podemos hacer, tal, no sé qué. Digo, por cierto, si no te has pasado por mi página web, están estos dos planes de parto. Y me dice, sí, sí, lo sé. Si es que a raíz de leer tus planes de parto ha sido como un poco algo que ya estaba ahí, pero que al materializarse así, hemos podido al final lanzarnos y hacer un protocolo de duelo perinatal dentro del hospital. Mira, es que se me ponen los pelos de punta. A mí es que eso me parece tan bonito que el esfuerzo, el cariño, la historia que hay detrás de los planes de partos que hay en la página web pueda traducirse al final en que las mamás que vayan a este hospital en concreto puedan recibir un protocolo y una atención desde humana, cariñosa, respetada, dándole toda la información que necesiten, me parece, de verdad, es increíble. Yo me emociono cuando te escucho porque es como la sensación de
la cantidad de ayuda que yo he dado casi sin darme cuenta. Ahora lo piensas y dices, ¿cuántas mamás se habrán beneficiado de esto que yo puse? O sea, primero, cuando ayudas en Internet, en redes sociales, el alcance que tiene la ayuda que das es una barbaridad en comparación con si sencillamente te lo guardas tú y no lo compartes. Sí que da miedo exponerse, pero si María no se hubiera expuesto en ningún momento, no habría ayudado a lo mejor todas las madres que van a pasar por ese hospital con una situación que ellas saben gestionar. Y que al final, como esas personas de allí han llegado a tu información, la están usando y están ayudando con lo que tú has desarrollado desde tu cabecita, ¿no? Me parece algo tan bonito. Sí. Además, antes de estas jornadas, que al final me presenté de manera online, yo recuerdo la noche antes hablar con mi marido y decía, ostras, es que para mí estas preguntas me parecen tan básicas. Uh -huh. Y me decía él, para ti, que tú has trabajado, has vivido, has visto todas las experiencias de esas mamás, pero hay personas que jamás se plantean algo tan básico como, por ejemplo, oye, si tienes alguna creencia religiosa, ¿te gustaría hablar con alguien que de tu comunidad, quien sea de esto religioso, por si necesitas acompañamiento desde la parte espiritual? Ostras, es que recuerdo que una mamá en una de las cajitas de preguntas que lancé, en la que volví a comentar a raíz de esto y de un congreso al que también he ido, eh, recuerdo que una mamá me dijo, oye, muchísimas gracias, porque gracias al tú decir esto, he tenido que interrumpir mi embarazo por diversas cuestiones y para mí me ha dado mucha paz el poder hacerlo de esta manera, porque no ha sido como una especie de agente pasivo donde todo está ocurriendo, yo no estoy controlando nada, no, es que desde el control de decir, sé lo que va a pasar, voy a preguntar qué va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, y él, quiero que suceda esto o no, antes o después, ostras, es que es una maravilla, Es la una verdad que sí. barbaridad. Enhorabuena por ese trabajo y menos mal que no tiraste la toalla. Eso es casi, mira, en todo lo que yo he podido ayudarte y acompañarte, cuando yo escucho todo esto, que ya es totalmente fuera de lo que yo te haya enseñado, pero pienso, joder, menos mal que en ese punto sí continuó y que no lo dejó y que supo ver que si lo que estaba fallando era una estructura, era simplemente saber cómo, pero el proyecto era bueno, había mucha gente, simplemente es, si tengo algo muy bueno, tengo que aprender a cómo llevárselo a la gente que lo necesita. Fíjate, al final hasta llega hasta el hospital y se reparte. Qué cosa más chula. Y qué caso más bonito con un tipo bueno, pues de problemática muy concreta que además es el tipo de problemas que casi todo el mundo evitaría por miedo, pero hay una serie de personas que desde el amor lo quieren trabajar y se dedican a ello, y menos mal, ¿no? Qué pasada. Bueno, por convertir esto en un dato también bonito que yo creo que puede interesar a mucha gente que está aquí viéndonos, os pregunto a veces si te has hecho el cálculo, desde esos 500 que prácticamente no llegabas, cuando empiezas la formación con esos, sin cubrir esos gastos, desde ese inicio de la formación hasta ahora, llevas un poco más o menos el cálculo de cómo estás. Unos 5.100. 5.100. Bueno, ya va siendo mucho más viable, ¿verdad? El Ostras, proyecto. es que esto es más ingreso que 2 años enteros. Ay, Porque has podido ayudar a muchas más mujeres, muchas más mamás, que en los últimos 2 años, simplemente por la información es la misma. Lo que cuentas es lo mismo, pero la forma de hacerlo llegar es lo que claro. ha cambiado. Además, también, yo desde aquí también agradecerte, porque aparte de que gracias a la pedagogía de la pérdida, ¿no? Tengo el agradecimiento como muy integrado. Agradecerte también porque, y esto está totalmente fuera de este directo, si quieres lo cortas ya. Agradecerte también la confianza que he generado a raíz de el exponerme, siempre acompañados por detrás, ¿no? De todo el cariño, tanto por ti como por Anto, por Antonella. Y de repente, es que me acabas de dejar un poco chafada, también te digo, pero chafada a lo bien, porque de todas las mamás que has ayudado por no haber tirado la toalla, a mí la verdad que Total. sí, me ha tocado mucho porque también me han llegado un montón de mamás nuevas y han llegado mamás nuevas gracias al contenido que creo y te prometo que yo hay mamás que sé quiénes son en redes sociales, aunque de las cuentas sean privadas y toda la historia, porque sé que empezaron a seguirme, pasó algo y se pusieron en contacto conmigo. Y, y es muy bonito el poder al final acompañar durante un tiempo muy pequeñito, porque además mi intención tampoco es estar allí toda la vida, sino el poderte dar herramientas. Es cierto que hay casos en los que hay procesos que cuando la persona está preparada, de repente aparece un melón gigante cuando ya parecía que todo iba bien, ¿no?
pero gracias, muchísimas gracias porque ya te digo yo, durante mucho tiempo pensé que era yo la que no llegaba, que el contenido no era bueno, Pues, que tal, pero ha sido empezar a exponerme y ver que sí, que sí era válido, pero que simplemente necesitaba eso, ajustar 4 cosas para poder seguir ayudando. gracias a ti por darte la oportunidad, por la confianza que tuviste en nosotros y por darte la oportunidad de no dejarlo. A veces yo creo que todo se trata de una decisión de... El otro día hablaba con una persona que ahora está en la formación, que ha entrado, y le dije, para mí a veces se trata, en el momento en el que dudaba de si podía o no podía, a veces la pregunta es, por lo menos una vez voy a ir con todo. Una vez. Hasta el final. Y a veces ese punto tuyo es como, llevo mucho, lo he intentado todo, pero siento que si tiene que salir mal, que salga mal, pero yo voy a llegar hasta el final de este camino, voy a darlo todo, por lo menos una vez. Y por lo menos me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, muchas veces en ese punto final de, me queda esto por dar y es lo que voy a hacer, es lo que voy a buscar, ahí es donde salen las cosas. Para mí fue así. Es decir, yo no sé si estoy mal yo, está mal el sistema, no lo sé. Pero yo sé que al menos una vez en la vida tengo que darlo todo. Sí. Vamos, ya te digo, yo pensé que lo estaba dando todo, pero jamás me planteé pues todo esto. Además, llegaste, ya Claro. te digo, que de repente me apareció el anuncio en Instagram y era como, me enganché la primera vez y era como que me salían más y más veces y yo que no, tal, que es una inversión muy grande, que tal, y de repente un día dije yo, ¿y por qué no? Para adentro. Y me sorprendí un montón porque fue como para mí, con el tema de la inversión del curso, para mí fue como un salto al vacío de decir, ya está, después de esto no hay más. Y ha sido maravilloso porque sí hay más, hay muchísimo más. Y aquí estamos, Y aquí aquí estás estamos. ahora. Pues que ayudes a muchísimas más mamás. Te dejo por aquí por tiempo, te agradezco un montón estar aquí con nosotros. Sé que habrás inspirado a muchísima gente. Me quedo con eso. Menos mal que no tiraste la toalla. Ahora disfruta del el éxito y el resultado de haber sabido seguir en un momento jodido. Y porque al final eso es una decisión que ya ni siquiera te ayudó ni yo ni nadie. Esa fue tuya. Así que enhorabuena y disfruta. ¿Vale? Muchísimas gracias Un abrazo, te María, un besazo, gracias. a ti. Y adiós a todos los que estáis por aquí.